A lo largo de la historia, la tecnología militar cambia constantemente. Sin embargo, la forma como los comandantes dirigen las batallas ha permanecido más o menos inalterable. Las naciones desaparecen debido a su incapacidad para comprender en qué consiste la guerra, incluyendo sus elementos diplomáticos, económicos y sociales. Un gran comandante siempre entiende, de una u otra forma, cómo se relacionan estas fuerzas. Berlín, 1945. El general Georgy Zhukov participa en la que será la batalla final y la más importante de su vida. Solamente tras ondear la bandera soviética en la capital del régimen nazi, podría considerarse que la Segunda Guerra Mundial había llegado a su fin. Georgy Zhukov y la batalla de Berlín. Zhukov está considerado como el más importante comandante del siglo XX. Su liderazgo al frente del Ejército Rojo Soviético, desde la defensa de Moscú en 1941 hasta el asalto de Berlín en 1945, cambió el curso de la guerra. En mi opinión, Zhukov fue, sobre todo, el comandante de los grandes ejércitos, de las grandes formaciones de guerra. Estaba preparado para conseguir un objetivo tan importante como la ciudad de Berlín. Una enorme extensión urbana cuya conquista, calle por calle, no dejaba de ser un reto, a pesar de que la falta de recursos de los alemanes no les permitió defenderla como era de esperar. De todos los comandantes que participaron en la Segunda Guerra Mundial, él es uno de los que más merecen, si no el único, el calificativo de gran general. Antes de la batalla. Georgy Zhukov nació en 1896, en un pequeño pueblo cerca de Moscú. Como la mayoría de la población, la familia de Zhukov era terriblemente pobre. A los 10 años, el joven Georgy fue enviado a trabajar a Moscú. Cuando en 1914 se declaró la Primera Guerra Mundial contra los alemanes, alistarse en el ejército se consideraba una buena forma de escapar a las duras condiciones de la época. Me asignaron a un escuadrón de combate y yo estaba encantado. En 1917, la monarquía zarista rusa fue derrocada por la revolución y se abandonó la guerra contra Alemania. En la guerra civil que siguió, Zhukov demostró ser un líder dotado y capaz y empezó a ascender rápidamente en los rangos del recién formado Ejército Rojo. En 1923 era comandante de un regimiento de caballería. Durante la década de los 20 y los 30, la Unión Soviética sufrió una enorme transformación, de la antigua economía agrícola a la nueva nación industrializada. La mayoría de las reformas fueron impuestas por el líder soviético Joseph Stalin. En un ejército mal equipado y organizado, Zhukov basó su buena reputación en una estricta disciplina y organización. En 1937, Stalin quiso asegurar su poder absoluto frente a cualquier amenaza potencial del ejército e inició una serie de purgas entre los militares. 40.000 oficiales fueron encarcelados o ejecutados. En este ambiente de terror, Zhukov probablemente consiguió salvar la vida cuando en 1939 fue enviado por sorpresa a luchar contra las fuerzas japonesas que habían atacado Mongolia, uno de los aliados de la Unión Soviética. Cuando en el verano de 1939 Zhukov fue destinado a Khalkhin Gol, la situación era muy tensa. Rápidamente organizó las defensas y se puso al frente de los ataques coordinados contra los japoneses, llevados a cabo mediante la acción conjunta de la artillería, la aviación y los tanques, por primera vez en la historia del ejército ruso.
También sustituyó a los comandantes más débiles, a veces de forma despiadada, hasta encontrar a los oficiales adecuados para dirigir el ataque contra los japoneses. Utilizó el engaño como táctica. Por ejemplo, tenía un libro titulado Lo que el soldado soviético debe saber sobre defensa. Muy hábilmente dejó varios ejemplares esparcidos por el campo de batalla para que los japoneses los recogieran y pensaran que los rusos estaban preparándose para la defensa, cuando en realidad Zhukov planeaba una gran ofensiva. La victoria de Zhukov sobre los japoneses fue tan apabullante que se firmó un tratado de no agresión. En aquel mismo año, la Unión Soviética también firmó un tratado de no agresión con el ejército nazi alemán, pero en este caso, ninguna de las dos partes confiaba en la observación estricta del tratado. Poco después, ambos ejércitos se enfrentaron. Zhukov fue llamado a Moscú para colaborar en los preparativos de la campaña que se avecinaba. Sus conocimientos impresionaron tanto a Stalin que fue nombrado jefe del Estado Mayor. Bajo una tremenda presión, trabajó hasta movilizar a un ejército soviético terriblemente pobre en recursos y falto de oficiales. Advirtió a su familia que se preparara para la guerra. Eran tiempos difíciles, con muchos momentos de tensión. Solía mandarnos mensajes desde el frente. Estaban escritos en pequeñas páginas de su blog, normalmente en lápiz rojo o azul. Algo más tarde, cuando ya nos habíamos trasladado a Moscú, podíamos hablar con él por teléfono y nos llamaba a menudo. El 22 de junio, tras conquistar la mayor parte de Europa Occidental, Alemania inició el ataque a la Unión Soviética, el 22 de junio de 1944. Los soviéticos sufrieron tremendas bajas. 1 millón de hombres fueron capturados y otro millón cayó en aquella primera ofensiva. Los alemanes se sentían seguros de su victoria. En otoño de 1941 alcanzaban las puertas de Moscú. En un gesto desafiante, Stalin ordenó el desfile anual de octubre. Las tropas desfilaron por la Plaza Roja en dirección hacia el frente, situado a pocos kilómetros hacia el oeste. Creo que Zhukov consideraba la batalla de Moscú como la batalla decisiva por la simple razón de que los soviéticos se encontraban bajo una enorme presión. En muchos casos la ciudad había sido evacuada. El gobierno se había trasladado a Kuybyshev y 2/3 de la ciudad de Moscú se encontraban rodeados por los alemanes. Estos, desde sus posiciones, podían observar los movimientos de Moscú, pero Zhukov hizo alarde de una brillante contramaniobra y salvó la situación. En la primavera de 1942, los alemanes lanzaron una nueva ofensiva contra los campos petrolíferos al sur de Rusia. Obtuvieron beneficios espectaculares y tomaron la ciudad de Stalingrado. Zhukov, convertido en delegado de Stalin, fue el encargado de salvar la situación. Agrupando los refuerzos e iniciando una contraofensiva sincronizada, forzó la rendición del ejército alemán. En Kursk, en la mayor batalla con artillería pesada de la historia, Zhukov volvió a derrotar a su enemigo. El ejército rojo había tomado la iniciativa y ahora dirigía sus propias ofensivas. En marzo de 1944, con la ayuda indispensable de los Estados Unidos, entraron en Polonia. En agosto habían llegado al mar Báltico y en octubre entraban en Prusia Oriental. Al principio del conflicto, el ejército rojo sufrió un desgaste considerable.
En los primeros 9 meses de guerra se produjeron 3 millones de bajas. Muchos hombres. En la segunda gran fase de la guerra, cuando se disponían a reanudar la ofensiva, o si se prefiere, dar el contragolpe al avance de los alemanes hacia su país, utilizaron una combinación de ataques gracias a la acción de los ejércitos especiales de tanques, diseñados en su mayor parte según el modelo Panzer alemán. Estos tanques participaban en los ataques masivos de las divisiones de infantería, unidades enormes en las que intervenían los soldados entrenados o semi-entrenados, reclutados entre las gentes de Rusia hasta el este de los Urales. En esta etapa de la guerra, los soldados de infantería atacaron con la absoluta determinación de vengar sus bajas. Tras avanzar más de 450 kilómetros en solo 20 días, Zhukov llegó al río Oder, en Alemania. Con ello, los soviéticos estaban preparados para lanzar un ataque sobre Berlín. La batalla. El río Oder se encuentra a tan solo 60 kilómetros de Berlín. Sin embargo, estos pocos kilómetros serían los más duros a los que Zhukov debería enfrentarse. El éxito del avance requería de toda su astucia y dotes de mando. La política. A diferencia de los líderes militares del pasado, como Alejandro Magno o Napoleón, Zhukov debía dar explicaciones a un superior político. Era consciente de que, como subordinado de Stalin, él solo era otro peón en el complejo entramado político. Atrapado entre las exigencias de una comandancia militar efectiva y las órdenes de un brutal dictador, se vio obligado a actuar con valentía y precaución. En realidad, puedo asegurar que a lo largo de su carrera, hasta 1957, siempre tenía preparada una pequeña maleta que mi madre había llenado con su ropa e instrumentos de aseo. Estaba allí, en nuestro piso, por si venían a arrestarle, poder escapar a toda prisa. Sin embargo, a diferencia de Hitler, Stalin escuchaba los consejos de sus generales y no había opinión que estimara más que la de Zhukov. En 1945, el líder soviético estaba totalmente convencido de que su general más brillante le proporcionaría la victoria. Y solo se preocupaba por las negociaciones de paz que seguirían a la victoria. Las acciones militares estaban dirigidas por objetivos políticos. Con los alemanes recluidos tras su frontera, británicos, americanos y soviéticos se reunieron para negociar la futura división de Europa. Stalin quitó importancia a su interés por Berlín, pero estaba decidido a hacerse con la ciudad. En realidad, los británicos y los americanos ya habían decidido detenerse en el sector de Berlín Occidental y permitir que los soviéticos intentaran liberar la ciudad. No estoy seguro de que los dirigentes políticos en América, los Estados Unidos y Gran Bretaña estuvieran dispuestos a sacrificar a nuestros soldados si pudieran permitir que los rusos sacrificaran los suyos. No es muy honesto y puede parecer bastante inhumano, pero si tuviera la oportunidad de que murieran los soldados de otro y no los míos, probablemente lo permitiría. Y si esto significara que ellos se llevaran los laureles, que se los lleven. Mis soldados seguirían vivos, y esto es lo importante. Sin embargo, Zhukov no era más independiente que Eisenhower, Montgomery, MacArthur o cualquiera de los generales que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Una vez más, se trataba de un comandante militar al servicio de un líder político. Zhukov realized that those were his marching orders from Stalin to have that flag on top of the Reichstag. Zhukov sabía que las órdenes de Stalin eran hacer ondear la bandera en el Reichstag antes de la celebración rusa del 1 de mayo y siguió sus instrucciones. Creo que durante la guerra Stalin se concentraba en objetivos políticos a largo plazo y pienso que Zhukov supo entenderlo y trató de cumplir lo mejor posible sus misiones para Stalin.
También él era consciente del significado simbólico de la sumisión de las capitales. El ataque soviético a lo largo de un frente de 320 kilómetros se dividió en 3 grandes ejércitos con un total de 2,5 millones de hombres. Zhukov, sin embargo, solo recibió el mando del ejército central. Esta también fue una decisión política. Stalin no deseaba ver amenazado su poder por un solo ejército victorioso. Con solo una tercera parte de las fuerzas soviéticas y en el plazo de 2 semanas, Zhukov debería tomar la ciudad. La preparación. La visión soviética de la guerra es absolutamente profesional y materialista. Para ellos no se trata de una conquista difícil, no se trata de realizar una conquista difícil, sino de reunir un enorme contingente de hombres de un orden infinitamente superior y de utilizarlos en el momento correcto y en el lugar correcto. En esto consiste la guerra. La absoluta precisión en los preparativos que Zhukov ordenó y supervisó para esta ofensiva final sobre Berlín todavía hoy nos parece extraordinaria. Realizó un enorme despliegue de artillería para cubrir la ofensiva final en aquel sector. Pero todos los preparativos logísticos imaginables eran llevados a cabo en una escala enorme, casi heroica. Este es el aspecto menos romántico de las guerras, aunque la logística y los recursos son algo que resultan de vital importancia si se desea obtener la victoria final. Y no cabe duda de que Zhukov lo tenía muy presente en sus preparativos, en sus notas a sus generales, asegurándose de que cada uno sabía cuál era su misión, en su determinación a ejercer una presión continuada en los distintos puntos del frente, ahora que se acercaban a Alemania Oriental y alcanzaban a ver Berlín. Todo ello nos muestra, a mi entender, un general más que competente, un gran general preparándose para la última batalla. A pesar de que muchos alemanes eran conscientes de que la guerra tocaba a su fin, cientos de miles seguían decididos a luchar hasta el final. A pesar de la dura resistencia de las tropas alemanas, tanto las SS, la Wehrmacht, las juventudes hitlerianas o el Volkssturm, todos sabíamos que se trataba de la última batalla. Y nuestra única esperanza era que las fuerzas occidentales llegaran a Berlín antes que las soviéticas. Mientras Berlín construía sus defensas a toda prisa, Zhukov seguía adelante con los preparativos de su ejército. Creo que sobreestimar las posibilidades de nuestras propias fuerzas es tan peligroso como infravalorar la fuerza del enemigo. Esto se ha comprobado una y otra vez en las batallas, e ignorarlo sería peligroso. Solo habíamos avanzado 450 kilómetros en 20 días, y tras un esfuerzo semejante, era normal que las unidades de refuerzo se quedaran atrás con las tropas que las necesitaban. Él siempre quiere más hombres, más artillería, más fusiles, más aviones. Nunca tiene bastante. Sin embargo, Zhukov nunca ha perdido una batalla. Mientras grandes cantidades de víveres y material llegaban hasta el frente, Zhukov reunió a sus oficiales alrededor de una maqueta de la zona y les explicó que había decidido concentrarse en la Ruta 1, la vía más directa hasta Berlín. Este camino cruzaba el río Oder y las colinas de Schillow, sus objetivos más inmediatos. Todo el mundo, incluso Hitler, sabía que el futuro de Alemania se decidiría en el río Oder. El general Heinrich, comandante del 9º Ejército Alemán y especialista en tácticas de defensa, fue elegido para enfrentarse a los soviéticos. Heinrich estableció una primera línea paralela al río y una segunda línea a lo largo de las colinas. El domingo 15 de abril, a las 8 de la tarde, hizo que en secreto sus soldados de la primera línea pasaran a la segunda y esperaran. Zhukov estableció la base de su cuartel general en una de las unidades de vanguardia.
Desde allí dio las instrucciones finales para el asalto a las colinas. La mañana del 16 de abril iniciaron el ataque. La magnitud de la ofensiva que recibimos fue increíble. Nos limitamos a defendernos allí donde era posible, pero sabíamos que esto solo era factible en algunas zonas y que el único objetivo era una defensa limitada. En toda mi vida había visto nada parecido. Las tropas nazis eran literalmente arrolladas por un mar de fuego y metal, y en el aire se alzaba una espesa cortina de humo y polvo. Recibí una llamada de Stalin. ¿Estás seguro de conseguir el frente de Shiloh? Mañana por la noche, le respondí. Y cuantas más tropas nos mande el enemigo, más pronto tomaremos Berlín, porque es mucho más fácil vencerles a campo abierto que en una ciudad. Fue el ataque de artillería más duro de toda la guerra. Sin embargo, la mayoría de la metralla castigó el frente abandonado de la defensa. Poco después, el Ejército Rojo atravesó el río por más de 60 puntos distintos e inició el ataque por tierra. Zhukov demostró su talento en el ataque final a Berlín con la preparación de la artillería pesada y de la aviación que allanó el camino hacia Berlín, aunque no podía saber que Heinrichi había retrasado su línea de defensa. En muchos aspectos, preparó el campo de batalla lo mejor que supo. Trajo mucho material de reserva para que, una vez iniciado el ataque final, no hubiera lugar a dudas. Las tropas de Zhukov se acercaron a las colinas, pero los alemanes estaban bien preparados y los ataques frontales resultaron muy duros. De algún modo, habíamos subestimado la complejidad del terreno en el área de Shiloh, donde el enemigo había conseguido fortalecer sus defensas. Y yo fui el único culpable de este error. Zhukov estaba furioso, pero seguía decidido a ganar. Sin perder un segundo, ordenó que su ejército de tanques de reserva atacara inmediatamente. Al día siguiente, 17 de abril, Zhukov todavía no había conseguido penetrar en las defensas alemanas. Stalin le llamó para comunicarle que tras los éxitos del ejército soviético del sur, el general Koniev había sido autorizado para dirigirse a Berlín. Sabía que la rivalidad haría que Zhukov se esforzara todavía más para conseguir la victoria. Crueldad. Ante el panorama del frente oriental y de la naturaleza del conflicto, supongo que aquella masiva campaña brutal significó que los comandantes debían aceptar que aquel enorme sacrificio era necesario para salvar a Rusia y derrotar a los alemanes. Y estoy convencido de que es evidente que una característica de los comandantes rusos como Zhukov es que son muy duros, terriblemente despiadados. En realidad, creo que todos los grandes comandantes deben tener una faceta despiadada para triunfar. Cuando llegábamos a un campo de minas, nuestra infantería atacaba como si no estuviera minado. Las bajas por las minas las considerábamos equivalentes a las causadas por los fusiles y la artillería, si los alemanes hubieran decidido defender la zona con tropas reforzadas en lugar de con minas.
Existen muchas pruebas de que era muy duro con los oficiales y con sus subordinados, pero no se conoce ningún caso en el que fuera duro con los soldados. Los soldados le adoraban. Él también le respetaba. Por este motivo, la mayoría de sus represalias estaban dirigidas a los oficiales indecisos o cobardes o que eludían sus responsabilidades. La única excepción la constituye una norma en la que también se incluía: cualquiera que emprendiese la retirada al enfrentarse con el enemigo sería fusilado. Y se mantuvo firme respecto a esta norma. Hay una historia referente a Zhukov. Cuentan que Zhukov, al ver un pequeño grupo de soldados heridos, indefensos de pie en la carretera, se les acercó despacio para averiguar qué hacían allí. Los soldados le informaron de que trataban de encontrar a alguien que les llevase a un hospital o a un dispensario, donde pudieran recibir el tratamiento adecuado. Le dijeron que habían intentado parar a todo tipo de vehículos, pero que ninguno les había hecho caso. Zhukov les ordenó que permanecieran donde estaban y que esperaran. Aparcó su coche algunos metros más adelante y lo paró en la cuneta. Ordenó a su personal que detuviera a todos los vehículos que se acercaran. Todos aquellos que no habían atendido a los soldados heridos fueron destinados a los frentes más duros. En Shiloh, los tanques soviéticos eran atacados una y otra vez por los misiles alemanes antitanque. La propia ciudad de Shiloh fue atacada y tomada calle por calle. En los 3 días de enfrentamientos, perdieron la vida 30.000 soldados soviéticos. Pero el camino hasta Berlín estaba abierto. Control. A lo largo de los 320 kilómetros del frente alemán, los pueblos y ciudades iban cayendo, y las fuerzas soviéticas seguían presionando. Zhukov, encabezando el ataque directo a la ciudad de Berlín, organizó la batalla final. Los aviones de reconocimiento soviéticos realizaron 6 vuelos sobre Berlín, para determinar dónde dirigir el ataque y descubrir las defensas enemigas. Las fotografías aéreas fueron utilizadas junto con los documentos confiscados y los interrogatorios a los prisioneros para realizar mapas de asalto detallados que fueron repartidos entre los oficiales. Los ingenieros del ejército construyeron una réplica exacta de la ciudad y de sus suburbios, que fue utilizada para planificar el ataque final. El 20 de abril, Zhukov festejó el cumpleaños de Hitler bombardeando Berlín con artillería de largo alcance. Los berlineses, a pesar de estar acostumbrados a los ataques aéreos, estaban aterrorizados. Simultáneamente, Zhukov pronunció un discurso para inspirar a sus hombres y animarles en aquel esfuerzo final. Ahora, soldados soviéticos, os enfrentáis a Berlín. Debemos tomar la ciudad, y tan rápidamente como sea posible, para evitar que el enemigo reaccione. Ataquemos con todo nuestro poder militar. Concentrémonos en la victoria. No nos acobardemos. Zhukov tenía muchas cualidades humanas que hacían que personas como yo se sintieran atraídas hacia él. Todos le mirábamos como a un dios. Mirándole, te sentías como en la iglesia mirando a un icono. Era un hombre realmente maravilloso, un hombre bueno. Yo le habría seguido hasta el fin del mundo. Era una persona sensible, ¿saben? Y no solo con los más próximos a él, sino con todos. A pesar de que los alemanes necesitaban hombres y recursos, la conquista de las 600 millas cuadradas de la ciudad sería una tarea muy dura.
Era muy difícil luchar en Berlín. Una ciudad siempre es una ciudad. Había muchos edificios y tras los bombardeos de los aliados y de las fuerzas aéreas, la ciudad estaba en ruinas, lo cual suponía un enorme problema técnico, ya que la infraestructura de la ciudad había desaparecido. Las calles estaban llenas de ruinas y la ciudad se había convertido en una fortaleza. Cada casa era como un puesto fronterizo defendido a punta de metralleta y resultaba muy difícil avanzar. Todas las batallas que tienen lugar en una ciudad son extremadamente complejas. Das ist umso komplizierter, da auch die Rote Armee am Ende des Krieges nicht mehr nur aus hoch ausgebildeten Elitesoldaten bestand, sondern die großen Menschenopfer. Todo resultaba muy complicado, ya que, además de las tropas de élite, también participaban las tropas de reserva, y estas no siempre estaban bien entrenadas. Las formaban soldados de Siberia y Asia Central, que nunca habían visto una ciudad tan grande. Por lo tanto, era sencillo defender la ciudad. A menudo los atacantes se perdían porque no sabían leer las señales. Solo sabían leer el alfabeto cirílico, si es que sabían leer. Die nur kyrillische Buchstaben, wenn überhaupt, lesen konnten. Zhukov montó su cuartel general cerca de la ciudad y convocó a los oficiales. Tras una semana de planificación y diversos intentos frustrados, acabó dividiendo la ciudad en pequeñas áreas y cada una fue adjudicada a una unidad. Este increíble esfuerzo por coordinar 750.000 hombres le permitió conquistar la ciudad. Lo que más recuerdo es que antes del ataque soviético pararon los ataques aéreos y reinó una extraña calma. Habían cesado los ataques, seguramente para evitar que los aliados se dispararan unos a otros por error. Reinaba un extraño silencio en la ciudad y sentíamos miedo, especialmente las mujeres, que temíamos ser violadas. Los soviéticos entran en los suburbios. Cada vez más desorganizados, los alemanes siguieron luchando, mientras esperaban obtener una gloriosa victoria o para contener a los soviéticos en espera de la posible llegada de las tropas británicas y americanas. Pero el Ejército Rojo ya había rodeado la ciudad de Berlín y había recibido a los aliados en el río Elba. Con casi todos los edificios custodiados por francotiradores, era difícil avanzar y el número de bajas iba en aumento. Pero bajo el riguroso control de Zhukov, los soviéticos seguían avanzando. Hitler, en el búnker de la Cancillería, había enloquecido. La mayoría de sus oficiales se habían dado a la fuga o evadían cualquier responsabilidad. El caos y la anarquía se habían apoderado de las filas alemanas. A medida que se estrechaba el cerco, se intensificaba la batalla. Los bazookas, disparados por jóvenes hitlerianos de 14 y 15 años, destruyeron cientos de tanques soviéticos. Hitler, en su última aparición en público, les felicitó. El objetivo primordial de los soviéticos no era la Cancillería de Hitler, sino el Reichstag, el parlamento que Hitler había destruido parcialmente en 1933. Los soviéticos lo consideraban el equivalente simbólico del Kremlin en Moscú. Todos queríamos que la guerra terminara antes del 1 de mayo, para que nuestros hombres tuvieran algo extra que celebrar. Sin embargo, el enemigo en su agonía seguía enquistado en cada edificio, cada sótano, cada tejado. Pero nosotros seguíamos avanzando, bloque por bloque, edificio por edificio. Fue algo espantoso. En 6 años de guerra había visto la destrucción y la muerte en muchas partes, pero siempre en pequeñas dosis, nunca concentradas como aquí. En Berlín era como concentrar los 6 años de guerra en un solo lugar.
toda la muerte, la destrucción y las atrocidades concentradas en un solo punto y en unos pocos días. Y, naturalmente, esto no se olvida, pero... El 29 de abril, las tropas de Zhukov tomaron el Reichstag. El edificio estaba muy bien defendido y muchos perecieron al intentar conseguir el objetivo dentro del plazo marcado por Stalin. Sin embargo, un pequeño grupo consiguió penetrar en la línea de defensa. Tras la victoria, las cámaras soviéticas reconstruyeron la escena y filmaron el éxito de la misión que culminó al izar la bandera roja cuando faltaba solo una hora para el 1 de mayo. Finalmente recibí la tan esperada llamada. El Reichstag había sido tomado y nuestra bandera roja ondeaba en el edificio. Cuántos pensamientos acudieron a mí en aquel momento glorioso. La batalla de Moscú, donde nuestras tropas se habían mantenido firmes ante la imagen de la muerte. Stalingrado, en ruinas pero libre. Leningrado, resistiendo al bloqueo y al hambre, y los miles de pueblos y ciudades devastados, el sacrificio de millones de soviéticos que habían conseguido sobrevivir a aquellos años. Y ahora, finalmente, la victoria por la que tanto habíamos sufrido todos. La total aniquilación de la Alemania nazi. El fin del fascismo. Mientras los hombres de Zhukov llevaban a cabo el asalto al Reichstag, a solo unos pocos metros, en la Cancillería, Hitler se había suicidado. El 2 de mayo, Berlín se rindió. 6 días después, Zhukov presidía la firma del Acta de Rendición Incondicional de Alemania. En las últimas batallas, los soviéticos habían sufrido más de 300.000 bajas. Pero Zhukov había llevado a su ejército hasta el mismo corazón del régimen enemigo y había conseguido aniquilarlo. La guerra había terminado. Después de la batalla. Zhukov regresó a Moscú y ante su sorpresa, Stalin le pidió que presidiera el desfile de la victoria. Existe una anécdota curiosa sobre Zhukov presidiendo el desfile. Stalin insistió en que montara aquel caballo, el famoso caballo blanco del desfile. Zhukov le dijo, no, deberías montarlo tú. Stalin contestó, no, tú lo harás. Unos días después, el hijo de Stalin le dijo a Zhukov, ¿recuerdas el caballo blanco? Mi padre iba a montarlo en el desfile, pero estuvo practicando y el caballo le tiró. Esta es la razón por la que debes montarlo. Es una historia verídica. Oficiales del Ejército y de la Marina, generales y almirantes, trabajadores y trabajadoras, trabajadores de las granjas colectivas,
trabajadores de la ciencia, la tecnología y de las artes, compañeros soldados, os saludo en ocasión de nuestra gran victoria sobre el imperialismo alemán. Gracias al esfuerzo unido de las grandes potencias, la Unión Soviética, los Estados Unidos de América y la Gran Bretaña, la Alemania fascista ha sido derrotada. La posición de Zhukov como comandante general soviético le convertía, a los ojos de Stalin, en una amenaza política potencial. Puesto que le respetaba demasiado para hacerle asesinar, Zhukov fue confinado a destacamentos remotos de escasa importancia estratégica y sin ningún poder efectivo. Naturalmente, a él le pareció una injusticia, ya que era un hombre consciente de su prestigio. Sabía que había cumplido con su deber y que había hecho todo lo posible por ganar la guerra. La forma en que fue tratado después de la guerra era absolutamente injusta. Como cualquiera en su situación, no pudo evitar sentirse afectado por aquel trato y reaccionar ante aquella situación. De todos modos, trató de no exteriorizar sus sentimientos, pero nosotras sabíamos cuánto le costaba conseguirlo. No se dieran cuenta de todo lo que estaba pasando, pero nosotras sí vimos cuán callado se había vuelto. Cuanto más pensaba en ello, más distante se volvía. Bajo su sucesor, Khrushchev, Zhukov fue rehabilitado durante un breve periodo en el que fue nombrado ministro de Defensa. Pero en 1957 fue destituido de su cargo y nunca volvieron a ofrecérselo. Existen varias razones por las que le considero un gran comandante. Era consciente de los imperativos políticos y nunca los olvidó. Era tenaz. Tenía una gran fuerza de voluntad. Deseaba ver realizados sus objetivos. Trabajaba duro para asegurarse de que todos los aspectos de una operación eran llevados a cabo correctamente. Visitaba el frente personalmente, paseando entre las filas, entablando amistad con la tropa y manteniendo a su comandante, Stalin, informado en todo momento. Escuchaba a sus asesores. El mariscal Zhukov reunía todas las características de un gran comandante. Se popularizó una frase: donde esté Zhukov está la victoria. A pesar de su talento, Zhukov pasó los últimos años de su vida relativamente olvidado. Aunque en 1974 fue enterrado en la Plaza Roja, con todos los honores militares. La Segunda Guerra Mundial, más que ningún otro acontecimiento, ha marcado la historia del siglo XX. Se estima que solo la Unión Soviética perdió 27 millones de hombres. Las tropas alemanas llegaron a los suburbios de Moscú, pero bajo el mando de Zhukov, el ejército soviético salvó su capital y, 4 años más tarde, izaba la bandera roja en el corazón de Berlín. A pesar de que durante los últimos años de su vida la política de la Guerra Fría impidió que se le reconociera en Occidente y los celos políticos le confinaron a la penumbra de su hogar, esta sola victoria convierte a Georgi Zhukov en uno de los grandes generales de la historia.